Venga, vamos a ir primero por Guardiol, ¿vale? Porque ahora tenemos, fíjate, hasta que empiece la temporada para analizarle. Ahora mismo si da tiempo también se le hace, pero vamos a ir con Guardiol, ¿vale? Lo que podría aportar Guardiol al Barça, que empieza a sonar con cada vez más fuerza. Y estaba en esa lista, ¿eh? Alex. Bueno, pues vamos a pasar, digamos, por información bastante, digamos, superficial del jugador. 24 años, es nacido el 23 de enero de 2002. Defensa internacional croata, 46 partidos internacionales, 4 goles. Se desempeña como defensa central, aunque ocasionalmente puede jugar como lateral izquierdo, carrilero izquierdo. Es nacido en Zagreb, por tanto, la capital de Croacia. Y bueno, es un jugador cuyo pie dominante es el izquierdo. Su agente es Marjan Sisic y actualmente es jugador del Manchester City, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Curiosamente coincidiría con la finalización de contrato, aparentemente me parece, si no recuerdo mal, de Ferran. Es un jugador que a día de hoy está valorado en unos 70 millones de euros, algo por debajo de su pico, que fue 80 millones de euros el 9 de octubre de 2023, es decir, hace pues, un par de añitos. Cabe mencionar que es jugador de categorías inferiores del Dinamo de Zagreb, sub-17, luego sub-19, finalmente acaba pasando al final de la temporada 2019, el 1 de julio, al primer equipo. Tiene un paso muy breve en el Dinamo de Zagreb en el primer equipo, 2 años, tiempo suficiente para que, habiendo alcanzado un valor de 19 millones de euros, el Red Bull Leipzig de la Bundesliga ponga sus ojos en él, ya que ve pagando 36,80 millones de euros y se haga con sus servicios. A partir de allí, el jugador está 2 temporadas prácticamente en el conjunto alemán, para pasar finalmente al Manchester City en agosto de 2023, concretamente el 5 de agosto, cuando el conjunto Citizen acaba depositando 90 millones de euros por el jugador, cuando en aquel momento tenía un valor de 75 millones. Claro, estamos hablando que el Dinamo de Zagreb en su día lo vendió por 36,80 cuando tenía un valor de 19, es decir, prácticamente doblando el precio, y el City, oye, teniendo un valor de 75, tampoco sobrepaga demasiado, porque paga 90 millones de euros. Podríamos decir que, bueno, luego se trata de un jugador de 1,85 m y, bueno, podríamos decir que esta temporada ha sido un poco accidentada en el caso de Guardiol. 18 partidos de Premier con 2 goles y 2 asistencias. Esto te da un gol o asistencia cada 687 minutos. 1.374 minutos en la competición de la Premier, 5 partidos en Champions, 0 goles, 2 asistencias, 440 minutos. En la EFL, 2 partidos, 1 asistencia, con lo cual una participación de gol cada 52 minutos. Y bueno, un total, pues lo que decía, 25 partidos, 2 goles, 5 asistencias, una cada 933 minutos de participación de gol, 1.866 minutos. Si queremos hablar un poco de cuestiones de lesiones, cuántos días se pasa lesionado por temporada, cabe decir que a día de hoy 274 días lesionado por 5 temporadas de las que tenemos datos, de la 2020, 2021, 2025, 2026. Esto te da una media de 54,8 días por temporada lesionado. Esto es prácticamente 2 meses. Cabe decir, tiene trampa. Guardiol, hasta esta última temporada, había estado lesionado 156 días. Esta temporada ha sufrido una lesión de fractura de tibia, 118 días, y esto es precisamente lo que ha hecho que pase de unos 31,2 días de baja a 54,8. Esto, si lo trasladamos a partidos, estaríamos hablando que con la última lesión, esta tan famosa que comentábamos de fractura de tibia. Dame un segundo, Alex, dame un segundo, porfa.
Grande mi Gomero, Iván, cuando me enteré del interés por Guardiol, ¿sabes de quién me acordé? De ti. Espero que se haga realidad ya que fichamos al top del mundo. Para mí, para Alfonso, ya lo hemos dicho, hermano. Para, defensa total. Si Deco me trae a Guardiol, vamos, escribo a Deco ahora mismo, intentaré ponerme en contacto, que le invito a cenar, a comer y a desayunar. La noche la pasamos separados, cada uno por su lado. Pero el resto de las comidas, juntos, de verdad te lo digo. Grande Gomero. Sí, Alex. Sí, bueno, lo que comentábamos, que debido a esta última lesión ha pasado ya a perderse una media de 9,2 partidos por temporada. Tampoco es una locura, pero esto es gracias a que funciona como un reloj suizo hasta esta última temporada que ha tenido la lesión. Y aún así, precisamente por esa última lesión, el jugador ha aumentado mucho la media. Decíamos, de 31,2 días pasa a 54,8. Si hablamos de partidos perdidos sin contar esta última lesión, bueno, que han tenido 2 lesiones, 118 días y otra de 32, 150 días que se ha perdido esta última temporada, estaríamos hablando de que el jugador, si se había perdido 46 en todas las temporadas, entre 5 temporadas, que es 9,2, como decía, pasa a perderse únicamente 16 partidos en 4 temporadas. Es decir, a 4 partidos. Hemos pasado, por tanto, de 4 partidos por temporada a 9,2. Repito, no es demasiado alarmante porque en Inglaterra se juega un juego muy físico y muchas veces Bardiol hay más acaba siendo... partidos, Sí, no, por eso digo, y aparte, muchas veces tiene que jugar prácticamente como un tercer central que se abre a la banda izquierda, porque Nico O'Reilly tiene tendencia a subir mucho, como también tiene mucha tendencia a subir un tipo como el exjugador de Angers, de origen argelino, pero internacional por la selección francesa, si no recuerdo mal, Ait Nouri. La gente veo que estaba entusiasmada de tiempo atrás con la velocidad. Yo he hablado siempre de que era marketing, ¿no? Se ha mencionado, por ejemplo, el caso de Van de Ven, que alcanza una velocidad de 37 con 38 kilómetros por hora, ¿vale? Pero bueno, por poner en contexto, que sería, digamos, el jugador del que se tiene registro de mayor velocidad, pues yo te voy a decir que Bardiol está en 32,8, teniendo en cuenta que es un tipo de 1,85 y que ciertamente es un tipo bastante corpulento y que va al choque, no me parece un tipo demasiado pesado. Por Pero poner este en contexto, sí encaja, a diferencia de Bastoni, en el dibujo de Hansi Flick. bueno, te sorprenderías. Te sorprenderías porque yo prefiero también a Bardiol en una defensa de 3 como Bastoni a una defensa de 2. Vale, pero mira, más datos. ¿Sabéis cuál es la media de Hostia, pero te velocidad del... cubre el lateral izquierdo, ¿eh? Sí, no, y Bastoni también. Muchísimo más carente a nivel de la profundidad en la banda. Sí, Sí, pero bueno, defensivamente, pero en profundidad en la banda no. te sorprenderías. Pero es que Bastoni llega arriba por técnica, Bardiol llega arriba por potencia. Pero Potencia. bueno, voy a sacar datos comparativos si te parece para ilustrar un poco la cosa. ¿Sabéis cuál es la media de velocidad de los jugadores en la Champions? 30,9 kilómetros por hora. Bardiol, 32,8. Pero bueno, aquí es donde vais a empezar a ver. A mí no me parece un jugador particularmente rápido, pero tampoco es lento. Van de Ven, 37,38, el más rápido. Kyle Walker, 37,31. Tienes a Ogbene, 36,93. Tienes a Pedro Neto, 36,86. Tienes a Anthony Gordon, recientemente fichado por el Barça, por eso lo he puesto en la lista, 37,2 kilómetros por hora. Tienes a Van Dijk, ¿vale? Que lo pongo como gran defensa, que creo que está tranquilamente en esa línea. Bardiol ha oscilado velocidades medias de 31,29 a 34,5. Actualmente es 31,29, pero bueno, ya tiene una edad, ha perdido velocidad a punta, ha perdido explosividad, pero ni tan mal. Tienes otro tipo que a mí me fascinaba, Jorrel Hato, ex Ajax, actualmente en el Chelsea, 34,21. Tienes a Wesley Fofana, también del Chelsea, ex Saint-Étienne, 35,47. Y precisamente recordábamos, ¿no? 32,8 de Bardio, aquí va la sorpresa, Bastoni, 33,7.
Gonzalo Ignacio, que también sonó para el Barça, 33,5. Y mencionabas también antes a Cucurella, ¿no? Por informaciones de Mateo, Según de Mateo Moreto. Moreto. Sí, pues mira, la velocidad de Cucurella es 33,1, ligeramente superior, no demasiado más rápido que Bardiol. Puedo En el mencionar más Barça, ¿qué nombres. crees que podría aportar en el caso de que llegase, hipotético? Bueno, permíteme que voy a acabar de dar estos datos Sí, así sí. porque es bastante interesante. Hablábamos de jugadores de ataque contra los que tendría que competir Bardiol en caso de fichar por el Barça. Pues mira, el Anga, que nos hemos tenido que enfrentar con él esta Anthony temporada en Elanga. el Newcastle, 36 kilómetros por hora. En Beumo, del Manchester United, 36,36. Minte, del Brighton Hove Albion, 36,11. Dan James, del Leeds, 36,14. Y Chachua, un jugador que la temporada pasada militaba en el Calcio y que esta temporada forma parte de los Wolves, del Wolverhampton, 37,30. Rapidísimo también. ¿Me quieres preguntar por qué te puede aportar Josko Bardiol? Pues bueno, vamos a hablar como siempre de lo que es por definición Bardiol y de sus puntos fuertes y puntos débiles, si te parece. Sí, sí, claro. Podríamos definir a Josko Bardiol como un defensa moderno. Es sumamente completo porque prácticamente no le veo debilidades, debo decir. Y destaca por su inteligencia. Luego hablaremos de qué entendemos por inteligencia en un defensa central. Aunque su posición natural, decíamos, era de defensa central zurdo, porque es zurdo natural. Juega muy habitualmente como carrilero o lateral izquierdo. Es cierto que en los últimos tiempos, debido a que el City tiene laterales o carrileros izquierdos natos, como Ait Nuri o el reconvertido Nico Riley, es cierto que más recientemente ha empezado a jugar nuevamente como central, volviendo un poco a sus orígenes. Por puntos fuertes, pues bueno, te destacaría la salida de balón, es bastante preciso, tiene una precisión superior al 90%, lo que puede generar tranquilidad a la hora de distribuir el juego desde atrás, siendo clave para la consolidar, digamos, la posesión del equipo. Destacaría también su potencia física unido a su velocidad, 1,85 m, complexión fuerte, siempre dispuesto a ir al choque y cuerpear, no se esconde como por ejemplo un tipo como Christensen, que es más un perfil técnico, no tan físico, pero cuidado, que Bardiol no es torpe técnicamente. Lo podrías considerar perfectamente un central técnico, pero sí que es cierto que debido a ese físico también trabajado, cuerpea y en ese sentido, pues es un defensa muy completo que lo mismo es físico que técnico. Proyección ofensiva, pues bueno, no solamente es sólido atrás, donde puede hacer coberturas rápidas y puede sumarse por potencia al ataque, sino que precisamente tiene un gran remate de cabeza y buen golpeo de media distancia. Y bueno, como decíamos, tiene polivalencia táctica. Es capaz de jugar en el eje de la zaga, ligeramente abierto a la izquierda, como un tercer defensa central, con cierta caída a banda cuando el carrilero sube, o puede jugar literalmente como jugador pegado a la cal. Es bastante correcto ofensivamente, sin ser quizá su mayor vocación. Es para mí más un jugador de vocación defensiva, pero está bastante equilibrado. Por puntos débiles, claramente yo mencionaría la concentración defensiva. Muchas veces tiene tendencia a perder la marca en jugadas aisladas o en balones largos a su espalda. Luego, pues podríamos hablar de que es un jugador cuyos centros desde la banda son bastante mejorables, ¿vale? Y bueno, podríamos decir que no es su fuerte, aunque cumple de sobras. Si tuviéramos que puntuar a este jugador en la banda, yo le daría un sólido 6,5, 7. Ahora, si me dices qué nota le ponga a este jugador como defensa central izquierdo, ahí te puedo hablar claramente de un 8,5, 9 fácilmente. Sí, porque está Alfonso aquí y no solamente él, yo. O sea, nos lanzamos a tu yugular, macho, como digas algo malo, ¿eh? No, todo lo contrario. Pero bueno, vamos a hablar también de economía, ¿no? Ya que el fútbol cada vez es más economía.
Pues bueno, el jugador a día de hoy se lleva unos 12 millones de euros limpios de polvo y paja en concepto fijo, unos 15 pelados prácticamente, con unos bonus establecidos en unos 3 millones de euros. El fijo por semana, que esto es algo que les gusta mucho a los ingleses, yo particularmente no me gusta, soy más de al mes o el Pues sueldo anual. Estamos yo a la hablando de unos... semana. Tú tienes cultura futbolística británica en ese No, no, sentido. y en el aspecto de la vida normal, como ha sido siempre, a la semana. Yo, mira, te puedo decir que serían 231.000 por semana, unos 58.000 casi en bonus, para un total entre fijos y variables de casi 289.000 euros. Tiene, pues como decíamos, contrato hasta el 30 de junio de 2028 y bueno, 24 años, va camino de los 25, como decíamos, y hasta el momento pues habría ingresado unos 48 millones de euros con bonus, unos 45 millones de euros en fijos. Y bueno, es un defensa que no es barato, ciertamente. Pero bueno, teniendo en cuenta que entre fijos y variables, por ejemplo, Araujo está en torno a unos 12-14 millones de euros, que es lo que estaba cobrando Christensen antes de la renovación, pues oye, pagar 1 millón de euros más y tener a Josko Bardiol, o pagar 1 millón de euros menos y tener a Araujo, pues no sé, cero dudas. No es hate, estoy hablando de datos, estoy hablando de comparar. Obviamente, Araujo es un corrector, Bardiol es un corrector, Araujo puede jugar en la banda derecha, Bardiol en la banda izquierda. No es desacertada la comparación, repito, si bien Dame un juegan segundo, en Alex. perfiles diferentes.